Señor, venimos ante ti a suplicarte, a rogarte, Señor, que estés en medio de nosotros, que este estudio, Señor, pues sea dirigido por ti y que este estudio, Señor, nos hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, tu verdad, Señor, que nos muestre los misterios de tu reino, que podamos ver, Señor, que no solo debemos conocer, sino debemos aplicar, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la atención debida. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos haga hacer conciencia, Señor, porque nos va a hablar, Señor. De alguna manera están sucediendo cosas en las cuales nos va a hablar, Señor, y nos va a mostrar el camino que debemos tomar. Y nos va a advertir, Señor, de no seguir en ese mismo camino que nos lleva, Señor, a un camino de perdición, un camino de muerte, Señor. Obra en la vida de las personas que lo vayan a escuchar, Señor. Obra en la vida de nosotros como congregación. Te damos toda la gloria, todo el honor. Exaltamos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro estudio de los martes de estudio bíblico tenemos. Y vamos a continuar con el capítulo 11. Terminamos el capítulo 11 y vamos a iniciar el capítulo 12. El capítulo 11 es del 27 al 33 y el capítulo 12 del 1 al 12. Son dos temas: la autoridad del Señor Jesús y los labradores malvados. Vamos a hacer una introducción, recordando un poquito lo de la semana pasada porque da continuidad. Recordemos que vimos al Señor Jesús haciendo uno de los milagros destructivos. Dijimos que eran dos nada más que había hecho. Uno de los milagros destructivos utilizando una higuera. Esta higuera fue usada como símbolo de la nación de Israel. ¿Para qué? Para denotar la gloria de Dios. Sin embargo, aunque estaba frondosa y hermosa, no cumplió con el plan de Dios, no dio fruto, solo tenía abundantes hojas. Así que solo simbolizaba una Israel totalmente estéril, una Israel que no puede dar fruto, una Israel muerta, una Israel sin fuerza espiritual. Era claro que Israel desechó la gloria de Dios. Israel despreció la revelación que se le había otorgado desde los tiempos de Moisés y desechó y despreció la visitación del Mesías. Y por consecuencia, pues como esta higuera fue destruida. Pero el Señor siempre de algo malo saca algo bueno y les enseñó a sus discípulos que si ellos oraban al Señor con fe, serían escuchados por Dios. Y que así como esa higuera se secó, ellos podían decirle a una montaña, muévete, y se movería. Siempre y cuando lo hicieran sin dudar, porque para el Señor nada es imposible. El poder de Dios es inmensurable, ilimitado. Nosotros hemos sido equipados con esta arma, que es la oración, para pedir al Padre conforme a la voluntad de Él y a la voluntad en fe. Todo esto es para que veamos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. También vimos que el Señor salió el celo de Él, es un celo divino. ¿Por qué? Porque en el templo estaban haciendo cosas que no estaban correctas. Entonces vino ese celo por limpiar y purificar el templo. Tenemos que entender que Dios es un Dios celoso. Y este celo divino se basa en todo lo que impide tener una relación con Él. Por eso Dios se preocupa y se duele que haya obstáculos que afecten la relación directa con Él. Por eso el Señor tiene ese celo divino y no quiere que por esos obstáculos o nos perdamos o afecte si ya tenemos una relación con Él o afecte nuestra relación. El Señor Jesús estaba airado, pero no pecó. Muchos piensan que pecó. No pecó. Dimos una explicación de esto, ¿no? Él sabía canalizar realmente su enojo. ¿Y por qué estaba enojado? ¿Por qué estaba airado? Porque en la casa del Señor, en la casa de oración, no se glorificaba a Dios. De hecho, dijo, se había vuelto cueva de ladrones. No había respeto. Eran deshonestos, lucraban. La falta de reverencia a Dios era totalmente evidente. Y los religiosos, pues no les importaba porque ellos se beneficiaban de esto. Convenientemente permitían esto. Entonces esto era de tropiezo para los que verdaderamente iban en busca del rostro de Dios. Dios no podía ser glorificado en ese lugar por todas las cosas que estaban haciendo. Entonces el Señor limpia el templo. Pero al limpiar el templo vemos una reacción en los religiosos totalmente
pues contraria a la que nos esperaríamos. Estás hablando de Dios, de Cristo limpiando, y la reacción de los religiosos, en vez de estar contentos, trajo odio y querían matarlo. En vez de glorificar al Señor, querían matarlo, querían enjuiciarlo. Y dijimos que el ser un seguidor del Señor, una persona que se consagra, que se entrega, que tiene celo por lo eterno, pues que va a traer odio y persecución. Y ese es el costo. El día de hoy veremos un tema relacionado con la autoridad del Señor Jesús. Veremos una confrontación hacia estos religiosos y vamos a ver el anhelo del Señor para los seres humanos. Veremos a estos líderes religiosos que van a actuar con la intención de comprometer, de dejar mal al Señor Jesús ante las multitudes, porque querían que esas multitudes apoyaran para matarlo. Sin embargo, vamos a ver que fue contrario, porque el Señor no se le puede engañar. Al Señor no se le puede manipular ni enredar. Él es Dios, es sabio supremamente, es omnisciente y todo lo sabe. Así que estos religiosos van a terminar comprometidos. Fueron ellos los que se van a dar cuenta que estaban mal y que estaban siendo condenados. Y que aún así había misericordia si se querían arrepentir. Vamos a leer nuestro texto. Dice Marcos capítulo 11, versículo 27 en adelante. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, porque pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Aquí podemos hacer una observación antes de dar continuidad a este tema. Y esa observación es que no se puede hallar en el Señor Jesús presunción. Él es Dios. No puede haber presunción, no puede haber prepotencia, no puede haber alardeo. Porque Él pudo haber hecho muchas cosas para que estos incrédulos duros de corazón creyeran. Porque es omnipotente, es todopoderoso. Él puede mover montañas, Él puede mover planetas, Él puede exterminarnos, Él puede destruir el universo entero y crear uno u otros alternos en segundos. Pero Él no actúa de esa manera. Él muestra su poder de una manera diferente. No por presunción, pero Él lo muestra de una manera diferente. El Señor es soberano, pero también es santo, santo, santo. Y en su naturaleza no hay esas actitudes, no hay esas características de presunción, de altanería, de presunción no hay para nada. Él no presume ni alardea jamás. No es ostentoso, aun siendo el dueño de todo. No hará cosas exageradas para que creas en Él. Las que ha hecho están escritas en la Biblia, y las que no se han cumplido aún son las que se verán cumplirse. Ahora bien, la más grande obra o acción que ha hecho en el universo es suprema. Y esa obra suprema fue recibir el poder destructivo del Padre, o sea, de Dios. Esto fue al Él ser el sustituto, al Él tomar el lugar de nosotros, de toda la humanidad. El Señor carga con todo el pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para recibir el pago, para poder justificarnos. Y si comprendiéramos esta obra de Dios que vimos destruyendo la higuera como la acción destructiva de Dios por el pecado, si comprendiéramos que Dios, por ser un Dios justo, tenía que pagar, tenía que castigar la falta, tenía que descargar su ira de Dios que nadie puede soportar, solo Dios mismo. Si entendiéramos este poder destructivo cayendo sobre el que no merecía esto, en este caso el Señor Jesús, pero vemos que Él sí la recibió por la humanidad. Si comprendiéramos esto, caeríamos al suelo como muertos. Caeríamos impresionados hasta lo sumo por haberlo hecho, por haber recibido la ira en lugar nuestro, por haber sido nuestro sustituto, por haber pagado nuestra culpa. Caeríamos a sus pies agradecidos, rogaríamos y suplicaríamos misericordia y compasión para que nos perdone y sea nuestro Señor y único Salvador por siempre y para siempre.
Daríamos nuestra vida entera por Cristo, por servirlo siempre, porque comprenderíamos cuánto nos amó. Terminaríamos amándolo sobre cualquier cosa y sobre cualquier persona. Deberíamos hacerlo, deberíamos consagrarnos totalmente a su señorío por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque es triste que lo hagamos por otras cosas que son vanas, que son pasajeras, o otras que al final solo te destruyen. Ahora bien, si llegáramos a ver manifestaciones ostentosas u otras cosas que no están escritas en la Biblia, debemos tener cuidado porque pueden venir del mal, y no es que el mal sea más poderoso que Dios, porque ni siquiera se compara, porque el Señor es supremo e inmensurablemente omnipotente, o sea, todopoderoso. Entonces, después de hacer este poderoso milagro destructivo de la higuera, por no dar fruto, dice que comienza a ministrar en el templo. En ese texto podemos observar que el Señor Jesús regresa al templo de Jerusalén. Después de haberles dado el mensaje de fe a los discípulos, regresa a ministrar a unas personas. Su presencia en el templo obviamente fue notada por el sumo sacerdote y los ancianos del pueblo, y se acercaron a él en el momento que él estaba ministrando y lo interrumpieron haciéndole una pregunta. Y vemos una pregunta doble acá. ¿Con qué autoridad haces esto y quién te dio esta autoridad? Era una pregunta que aparentemente para ellos pues no estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque estaban en su papel, ellos realmente representaban al Sanedrín y ellos pues eran responsables de la fe en todo Israel. Así que como que estaban cumpliendo con su trabajo, eran responsables de la moral, o sea, del conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta en cuanto al bien y el mal. Entonces ellos estaban siendo responsables en ese momento de la vida institucional del judaísmo, ¿okay? Aunque sabemos que estaban en un error porque vivían en una religiosidad, esa religiosidad los tenía atrapados en sus tradiciones y no querían aceptar que el Señor Jesús era el Mesías, pues estas preguntas que hicieron no las hicieron solo por las enseñanzas del Señor Jesús en ese momento, sino que ellos ya habían visto anteriormente milagros, señales. Recuerden que durante 3 años y unos meses el Señor estuvo ministrando, llevando realmente el Evangelio y haciendo señales y prodigios y milagros, ¿no? Entonces, en las últimas escenas que vieron ellos, por ejemplo, en la entrada triunfal, pues ellos vieron que el Señor recibió la adoración, ellos vieron que el Señor recibió las alabanzas, vieron que Él se dejó señalar como el Hijo de David, como el Mesías. Lo más reciente que vieron fue la purificación del templo, donde Él empezó a sacar a las personas, empezó a limpiar el templo de esos ladrones, esas personas que estaban haciendo negocios. La maldición de la higuera no fue presenciada por estos líderes religiosos, recordemos que solo fue para los discípulos. Entonces, esas preguntas que hicieron, esta doble pregunta, las hicieron porque ya querían matarlo. Ellos tenían esa envidia, tenían celos, tenían odio. Y como ellos eran la más alta autoridad religiosa en Israel, y vieron que la atención la tenía el Señor Jesús, pues ya lo odiaban. El Sanedrín ya lo odiaba. Por eso supremo sacerdote y los demás, pues preguntaron enojados con qué autoridad desafiaba esa administración del templo. O sea, ellos se decían, ¿cómo puede tener esta autoridad superior a la nuestra? ¿De dónde proviene su autoridad? Y lo decían porque el Señor había, pues obviamente, hecho todas estas cosas, expulsado a los demonios, a los cambistas, a los comerciantes, las obras que llegaron a ver, la entrada triunfal que fue recibida, la alabanza, ¿no? Entonces ellos estaban molestos, decían entre ellos, ¿cómo se atreve a venir a enseñar sin tener temor a nosotros que somos la más alta autoridad y que podemos hacerle daño? Los líderes religiosos pues plantearon la pregunta sobre la autoridad del Señor Jesús y Él contestó planteando otra pregunta para juzgar este tipo de asunto. El Señor Jesús les responde, ok, les diré lo que quieren saber si ustedes me responden lo siguiente. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, aquí debemos responder al Señor Jesús con otra pregunta y se podría tomar como si quisiera evadirlos. Pero el Señor Jesús no los estaba evadiendo. El Señor Jesús no los estaba condicionando, aunque parecía, no era así. El Señor Jesús los estaba desafiando. Estaba haciéndoles una promesa que respondería a sus preguntas. Si me contestas, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? Entonces, si ellos contestaban, iban a recibir su respuesta.
la respuesta que ellos, a su pregunta que ellos hicieron. Esos líderes religiosos analizaron y se dieron cuenta que conocían la respuesta, pero que no les convenía decirla. Entonces intentaron esquivarla, de alguna manera mintieron. Contrario al Señor Jesús, que en lugar de esquivar la pregunta y mentir, se puso firme y los desafió. Si decían que el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo, decían ellos, ¿no? Vamos a caer en afirmar que la autoridad de este viene del cielo, o sea que venía de Dios mismo. La pregunta del Señor Jesús coloca al sumo sacerdote y a los ancianos en un dilema, ¿ok? Ellos mintieron, respondieron deshonestamente porque podían poner en riesgo su política, su reputación, todo lo que ellos recibían, su conveniencia, o sea, podía quedar expuesta. Y esta era la evidencia de que ellos estaban más interesados en las opiniones de los demás que en la propia voluntad de Dios. Entonces nunca hubieran dicho del cielo, porque eran hipócritas, eran de máscaras, eran cobardes. Así que el Señor Jesús no les respondió la pregunta que le habían hecho, los dejó con la pregunta al aire. Tampoco yo les contestaré, dijo, ¿no? Tampoco mostró mucha paciencia con ellos porque ellos vinieron arrogantemente, lo cuestionaron con una intención de acorralarlo y el Señor lo sabía todo. Querían atraparlo, querían exponerlo, querían de alguna manera que el pueblo lo condenara. Entonces el Señor pues no les tuvo mucha paciencia, el Señor nunca cayó en su trampa. Esos líderes religiosos pues vemos que evadieron la pregunta sobre la autoridad de Juan el Bautista, pero no podrían evadir una sencilla historia, una parábola que estaba a punto de contarles, la cual los iba a comparar con lo que han hecho con los profetas enviados de Dios y con lo que le querían hacer al Hijo de Dios que había sido enviado a salvarles. Y ese es nuestro capítulo 12. Iniciamos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos ladrones y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando, a unos matando, a otros, y por último teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban aprenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Estamos viendo la parábola y la parábola pues es una historia que pretende dar una imagen a algo que no tiene imagen. Eso es para que pueda ser entendida de mejor manera, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos mencionados en esta parábola, en esta historia, tiene un significado, tiene algo que es simbólico. Por ejemplo, vamos a mencionar unos elementos. El padre de familia, 1, 2, la viña, 3, los siervos enviados, 4, los labradores, 5, el hijo del dueño, 6, los otros labradores. O sea, todos esos elementos tienen un significado, simbolizan algo o a alguien. Por ejemplo, el padre de familia que plantó la viña, ¿quién es? Es Dios. La viña, ¿a quién representa? A la nación de Israel. Los siervos que envió el dueño de la viña por la cosecha, ¿a quiénes representan? Representan a los profetas. Los labradores, ¿quiénes son? Son el pueblo de Israel y sus líderes religiosos. El hijo enviado por el dueño de la viña representa al Señor Jesús. Y los otros labradores a los que se les alquilará la viña, es seguro que son la iglesia. Entonces, vemos que el Señor Jesús simbólicamente quería que ellos se entendieran y que quedara claro, porque con esta manera los seres humanos como que somos más receptivos, o sea, con historias y palabras como que somos más receptivos, entendemos mejor las cosas. En el Antiguo Testamento Dios había establecido su pacto con Israel y podemos identificarlo con esta historia. ¿Cómo?
como el padre de familia que plantó su viña. O sea, este pacto que estableció el Señor es como el padre de familia que plantó su viña. Cuando Dios envió en esos tiempos a sus profetas, o sea, eran los siervos, envió a sus siervos, los labradores, o sea, perdón, a sus siervos, los labradores son el pueblo de Israel. ¿Cómo respondieron los labradores? En vez de que respondan de alguna manera porque venían de parte de Dios, los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon, y eso estaba diciendo el Señor Jesús en esta parábola. Ahora, yo quiero contarles unas pequeñas historias reales de lo que el Señor Jesús estaba pues representando en esta parábola. No son fábulas, no son historias ficticias, no son cuentos chinos. Es realmente la Biblia, la verdad absoluta, y quiero contárselas para que podamos comprender qué estaba sucediendo y qué quería expresar o dar a entender el Señor Jesús. En Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 18 y capítulo 19, son dos capítulos donde podemos encontrar a Elías, uno de los profetas de Dios, uno de los que Dios enviaba. Antes de que Elías fuera enviado por Dios a resolver la indecisión del pueblo de Israel, los antepasados de los israelitas habían sido testigos oculares de cómo el Señor los libró de la opresión de Egipto. Ellos habían presenciado 10 plagas que había mandado el Señor. Ellos habían presenciado realmente cómo se abrió el mar rojo para que ellos pasaran. De hecho, ellos pasaron. Ellos dependieron totalmente de Dios en el desierto. Nunca les faltó agua, nunca les faltó comida. Su presencia, que era la nube que estaba allá, es la Shekinah, la presencia de Dios, estuvo en todo momento. Nunca se desgastaron sus sandalias, nunca se rompieron sus ropas. Les entregó a todos los reinos que se oponían para que ellos habitaran la tierra prometida. Y aún así los padres y los hijos, ¿qué hicieron? Se fueron en contra de Dios. No siguieron enseñando todas estas maravillas que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Fue muy rápido el olvidarse de lo que Dios hizo por ellos. Cuando Dios mandaba a sus profetas para recordarles todo esto, para que vuelvan a las sendas antiguas y no padecieran por alejarse de Dios, ¿qué hacían? Los mataban. Mataban a los enviados de Dios. En el tiempo de Elías, pues él fue enviado como profeta de Dios a resolver la indecisión que tenían estos israelitas. Estaban siendo idólatras, con sus labios honraban a Dios, pero sus corazones estaban con los Baales. O sea, ellos llevaban una doble vida. Decían, alababan, decían de dientes para afuera, pero realmente en su corazón estaba la idolatría. Ellos hacían lo que querían, se enfocaban en otros ídolos, llevaban una doble vida, un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Entonces Elías tuvo ese enfrentamiento con el rey de ese tiempo, que era el rey Acab, y convocando a todo el pueblo de Israel, Elías le dijo, si Baal es el verdadero Dios, pues síganlo, pero si mi Señor es Dios, síganlo a él y renuncien a los dioses falsos. La gente pues obviamente se mantenía en absoluto silencio porque era evidente su rebeldía y su idolatría. Elías les decía, ¿cuándo van a decidir, sin dudar, que el Señor es Dios? Entonces los profetas de Baal, ¿qué hicieron? Prepararon todo para su holocausto. ¿Para qué? Para que vieran el poder de su Dios. Pero se les cae el teatrito porque ellos iniciaron desde la mañana y hasta el mediodía no se había aparecido. Fue una farsa, nunca se apareció, aunque le gritaron, aunque le rogaron, aunque le suplicaron, jamás se realizó el holocausto. Es más, se cortaban las muñecas para que cayera sangre en ese holocausto, en ese sacrificio, y nunca apareció su Dios. Y eso pasa cuando la gente se crea en mente un Dios, según ellos, el Dios verdadero. Tristemente va a llegar el tiempo en que salga a la luz que ese Dios no es el Dios verdadero, no es el Dios que creó este universo y que dio oportunidad de ser salvados por Cristo Jesús. Y lamentablemente, al no estar con el Dios verdadero, pues será demasiado tarde y será grande su ruina, como pasó con estas personas. Cuando llegó el turno de Elías, Elías preparó su holocausto y clamó a Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y clamando a gran voz, que ellos vean, decía el Señor, que ellos vean que tú eres el Dios de Israel. Y Dios inmediatamente mandó fuego del cielo y consumió todo el holocausto. El pueblo, ¿qué pasó? Reconoció que el Dios de Elías es el Señor de Israel. Y Elías, ¿qué hizo? La orden de Dios, pues obviamente eliminar a estos profetas que nunca se iban a arrepentir, porque el Señor sabía que nunca se iban a arrepentir.
Obviamente eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y pues los ejecutó. El rey Acab, pues obviamente asustado, va con su esposa Jezabel y le cuenta todo lo sucedido, y esta mujer pues era muy mala. Esta mujer estaba usada por el mismo Satanás, estaba llena de maldad y quería vengarse de Elías, y envía a Elías un mensajero prometiéndole que lo iba a matar, lo iba a ejecutar. Y al oír las grandes amenazas de muerte, Elías tristemente huyó. Él quería que hasta que el Señor le quitara la vida por tanta angustia que tenía. Se le olvidó que el Señor había prácticamente mostrado su poder ante todo, lo había respaldado, pero bueno, a veces dice el ser humano, se le olvida. Y se le había olvidado que nada puede contra Dios. La evidencia del cuidado de Dios hacia él aún se seguía viendo, porque el Señor envió a su ángel en 2 ocasiones para alimentar a Elías. Y aún así caminó por 40 días y 40 noches hasta llegar a una cueva de un monte llamado Horeb. Y allá el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, siguieron en sus idolatrías, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Entonces podemos observar claramente a un Israel totalmente sin fruto, un Israel idólatra, rebelde, un Israel en contra de Dios, que había dejado los mandamientos de Dios para seguir a los Baales. Se perdieron tanto que llegaban a matar a los profetas de Dios. Entonces esto ya se nos debe hacer familiar, que el Señor Jesús estaba como que representando esa historia de la viña y los labradores malvados, ya estaba siendo muy familiar con estas historias. La segunda historia que les voy a contar está en 2 de Crónicas, capítulo 22 al capítulo 24. Esa historia es la de Joás. Joás, cuando era un bebé, fue librado de la muerte. Su abuela Atalía había exterminado a toda la descendencia real de la casa de Judá. Mató a todos sus seres queridos. ¿Por qué? Porque habían matado a su hijo Ocosías, que es el padre de Joás, y ella pues quería reinar, y para que nadie se opusiera, pues mandó matar a todos. Pero Josabet, la esposa del sacerdote Joiada, fue quien ocultó a Joás para que no sea asesinado por su propia abuela. Fíjense qué malévola. Esta Atalía seguía a otros dioses y reinó por 6 años. Terminando este 6º año, el sacerdote Joiada dio un plan a seguir para proclamar rey a Joás. Mientras la abuela tirana se salía para afuera, él planeó esto y se hizo conforme a su plan. Y cuando fue coronado Joás, obviamente se elevaron las voces, hubo bullicio, y esta Atalía lo llegó a escuchar, y ella fue inmediatamente a ver qué sucedió, y cuando ve que a Joás lo habían nombrado rey, y dice, wow, rasgó sus ropas, gritó traición. El sacerdote Joiada mandó a sacarla, pero dio una orden de que no la mataran porque estaba en la casa de Jehová. Luego el pueblo entró al templo de Baal. Allá en el templo de Baal derribaron todos sus altares, hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Natán, sacerdote de Baal, y afuera dieron muerte a Atalía, la abuela malévola. Luego Joiada puso bajo la mano de los sacerdotes y levitas la casa de Jehová y ofrecieron holocaustos a Jehová Dios, como estaba escrito en la ley de Moisés, con gozos y cánticos. Pusieron porteros a las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrara ningún inmundo, y así fue el inicio reinado de Joás de Judá. Desde los 7 años comenzó a reinar e hizo lo recto en los tiempos del profeta Joiada, pero con el tiempo el sacerdote Joiada envejece, muere, y entonces este Joás se deja influenciar y empieza a hacer lo malo ante Dios. Sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y sobre Jerusalén. Fueron enviados profetas de Dios a amonestarlos y no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Joiada había muerto, ahora Zacarías había tomado su lugar. Y obviamente se puso en un lugar alto Zacarías y clamó a voz de trompeta. Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello.
porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Y la respuesta de este rey, Joás, y del pueblo fue conspirar contra Zacarías. Se le olvidó a Joás que su padre de Zacarías había tenido misericordia de él y que su madre de Zacarías lo había cuidado, lo había agarrado para que no lo maten. Se le olvidó. Y él, ¿qué hizo? Ordenó matar a Zacarías con piedras. Lo apedreó hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Pero antes de expirar, Zacarías dijo: Jehová lo vea y lo demande. Entonces cada vez se nos hace más familiar la historia de lo que el Señor Jesús estaba contando sobre los siervos y los ladrones malvados de la viña. Y en la tercera historia que les voy a contar, se repite lo mismo. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16, en el reinado de Sedequías, 21 años tenía cuando comenzó a reinar. 11 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló contra Nabucodonosor, quien había jurado por Dios, y endureció su cerviz y endureció su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo toda clase de abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Jehová que se había santificado en Jerusalén. El Señor mandó a sus mensajeros. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo y de su templo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Menospreciaban sus palabras, se burlaban de los profetas, hasta que la ira de Dios vino contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Entonces llegamos hasta Juan el Bautista, que es el precursor, el profeta de Dios que fue enviado para preparar el camino para el Señor Jesús. También lo mataron. Luego al mismo Dios, el mismo unigénito de Dios, el mismo Mesías fue muerto en vez de recibirlo como su único Señor y Salvador. Entonces esto fue lo que tristemente sucedió con los siervos enviados por el dueño de la viña. Los labradores los mataron. Con el mismo hijo del dueño de la viña fue asesinado. Entonces corroboramos que el Señor Jesús estaba hablando la verdad de cómo ellos han desechado y matado y burlado a Dios. Ahora bien, el Señor dijo: ¿qué sucederá? Le dijo el Señor Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? El mismo Señor les dijo: les voy a decir qué sucederá. Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, esto era lo que iba a suceder con estos labradores malvados, y sucedió verdaderamente en el año 70 después de Cristo. Fueron destruidos sin misericordia. Realmente fueron sitiados, mataron a más de 1.100.000 personas en un día. Fue destruida el templo, Jerusalén quedó en ruinas. O sea, fue de veras el templo, uno quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor. Y pues, ahora la viña del padre de familia, como dijeron aquí, dijo el Señor, pues no la destruyó, sino la traspasó a los labradores. Y los labradores, que ahora es la iglesia, pues deben pagar el fruto en el tiempo de Dios. O sea, la iglesia ahora está recibiendo, gentil ahora está recibiendo el privilegio de ser iglesia, pero trae consigo una gran responsabilidad. Y esta es dar el pago. O sea, ¿qué es esto del pago? Si Israel no dio fruto, nosotros tenemos que dar fruto a los tiempos de Dios, no a nuestro tiempo, porque nosotros somos perezosos. Es al tiempo de Dios. Tenemos por obligación ser diligentes, no como nosotros creemos, más bien como el Señor nos ordena. Buscar el reino de Dios y su justicia no debe esperar a mañana, o cuando me jubile, o después de mis actividades. Buscar el reino de Dios y su justicia no debe esperar hasta que yo termine de hacer lo que yo quiera hacer, o de manejar mi Facebook o mi teléfono. No. El reino de Dios implica buscarlo desde que abres los ojos y Dios te da vida. Desde ese momento debes buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque el fruto va a definir si estás pagando la renta que el dueño de la viña te traspasó. O sea, no queremos pasar por los que pasaron los israelitas,
No queremos pasar por lo que pasaron los escribas y los fariseos. La Biblia entera nos advierte, y cuando meditamos en ella, Dios por amor nos advierte y nos exhorta a no caer en el mismo error. Todos los pasajes que citó el Señor Jesús eran reconocidos por los líderes religiosos. Nosotros conocemos estos pasajes, conocemos esas advertencias, y aún así es más fácil para nosotros porque tenemos ya todo el consejo de Dios completo, o sea, tenemos la Biblia completa. En ese tiempo los líderes religiosos solo tenían una parte, pero conocían bien esa parte de las Escrituras. Pero aún así ellos no quisieron someterse a ellas. Esas Escrituras vienen de la inspiración de Dios. Por ejemplo, Isaías era conocido por ellos, hablaba sobre este tema. Dice Isaías capítulo 5, versículo 1 al 6, habla del dueño de una viña que construyó una torre y un lagar y esperaba que la cosecha diera uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran silvestres, o sea, eran uvas amargas. El dueño, al ver esto, pues destruye la viña, removió el vallado, derriba la cerca y manda que las nubes no derramen lluvia sobre ella. Estas uvas silvestres y amargas representan al pueblo de Israel. El Señor Jesús usa cada uno de estos elementos en su historia y se menciona que a los malos los destruirá sin misericordia. El mensaje de esta parábola es bastante claro. Los líderes religiosos supieron que se hablaba de ellos cuando escucharon todo esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente, en su corazón, matarlo. Esa era parte de su plan, ya tenían el complot. Aquellos siervos que se rebelaban contra su amo, dice el Señor, que merecían juicio. Ellos sabían que el Señor de la viña tenía derecho a esperar fruto a su tiempo, o sea, su renta. De la misma forma, Dios espera fruto del liderazgo de Israel, pero no lo encontró, como se muestra en el poder destructivo de la higuera. Entonces estos líderes de Israel eran tan corruptos que Dios les estaba afirmando que iban a perder su liderazgo y que se iban a transferir a otros, específicamente a los apóstoles, luego a las iglesias judías gentiles y ahora a nosotros. Entonces ya vamos teniendo una clara idea de los resultados que trae el rechazar al Señor Jesús, el rechazar su evangelio. Es algo catastrófico, no lo sigamos haciendo. Estos tiempos de hoy, que si el coronavirus y todo lo demás que son cosas muy fuertes que están pasando en el mundo, obviamente es la cosecha de haber rechazado al Señor Jesús. Es la cosecha de rechazar su evangelio, pero no es demasiado tarde. Podemos clamar, podemos suplicar, podemos volver a través de Cristo Jesús a Dios. No caigamos en el error de rechazar otra vez el evangelio de Cristo. Fíjense, Marcos capítulo 12, versículo 10, dice: Ni aún esta escritura habéis leído, decía el Señor, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. En Mateo capítulo 21, versículo 43, o vamos a leerlo desde el 42 en adelante, nos da un poquito más de amplitud. Dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces el Señor estaba siendo sincero con ellos. Él no estaba participando en su pecado. Es importante que a veces señalemos el pecado, pero con una intención divina. A veces mucha gente lo hace con mala intención. No, tenemos que hacerlo por amor a la persona, por amor al hermano o a la hermana, por amor al cuerpo de Cristo. No es para que lo quieras condenar o porque te caiga mal y quieres dejarlo mal o porque hay envidia o lo haces con mala intención. Decirle a un hermano o una hermana que está errando es decirle que por favor no siga, pero con amor. ¿Por qué? Porque trae consecuencia al cuerpo de Cristo y trae consecuencia a su vida. Y esto es correcto, pero obviamente a muchos no les va a agradar, como no les agradó a ellos que le estaba el Señor exponiendo y diciéndoles que estaba mal lo que estaban haciendo y a dónde los estaba dirigiendo lo que estaban haciendo. Ellos obviamente se
se airaron, se enfurecieron. ¿Por qué? Porque ellos eran líderes teólogos, líderes de Israel, y la pregunta que les hizo el Señor de que si nunca han leído las Escrituras les ofendía porque ellos eran los estudiosos. Ahora, cuando dijo el Señor, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor estaba citando Salmo 118, para recordarles que su rechazo hacia Él, como el Mesías, obviamente iba a traer consecuencia. Los culpaba y les advertía de un juicio venidero por desecharlo, por rechazarlo, por querer matarlo. Y aunque lo hayan rechazado, el Señor Jesús sigue siendo la cabeza del ángulo, sigue siendo el cumplimiento del gran Salmo mesiánico 118, sigue siendo el fundamento escogido desde antes de la fundación. Entonces, a pesar de que hoy día alguien rechace o muchos rechacen el Evangelio del Señor Jesús, Él sigue siendo la piedra central, la cabeza del ángulo, es la piedra preciosa, es el fundamento de la fe, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y toda la Biblia apunta a Cristo Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin Él no hay cielo, sin Él no hay perdón de pecados, sin Él no hay salvación. Y el que por Él tropieza, tristemente es darse golpes contra una piedra enorme, y el que está en contra de Él será aplastado y destruido por la misma piedra, la ira del mismo Dios. Entonces, esto es importante para nosotros, y aquí estaba el Señor mostrándole a ellos. En ese momento, pues el Señor no estaba en un juicio, pero los líderes religiosos estaban rechazándolo y tenían que escuchar las consecuencias de su rechazo. Y hoy nosotros tenemos que caer, o sea, que caiga el 20, que podamos ver que realmente estamos con nuestra vida rechazando al Señor, que no estamos buscando de corazón al Señor, sino que a veces lo buscamos solo por un cumplimiento, solo de labios para afuera, pero nuestra vida refleja que no, que estamos realmente, sirviendo a dos amos, y no se puede, que estamos en idolatría y no se puede, al Señor no le agrada esto. El Señor Jesús afirmó que era la piedra desechada, pero que era la piedra que Dios designó para ser la cabeza del ángulo. Estos líderes religiosos podían contar con que Dios les iba a quitar su liderazgo, les iba a quitar la obra en la tierra y se los iba a dar a otros. Y esto ya era un hecho. Era la maldición que iban a recibir por perder el privilegio de servir al Señor Jesús en la tierra, en su reino en la tierra. Los líderes tuvieron la oportunidad de elegir en ese momento, pero no lo aceptaron por orgullo. Y mucha gente cuando lo confrontas con la palabra, por el orgullo no lo aceptan. Y esa misma lección nosotros la tenemos enfrente. Está delante de cada persona. Debemos elegir a Dios, debemos elegir ser quebrantados por Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, para arrepentirnos humildemente delante de Dios. Y eso solo puede pasar cuando escuchas la palabra de Dios, cuando lees la palabra de Dios. Contrario a esto, pues es preferir ser desmenuzados en el juicio venidero, como le pasó a estos líderes religiosos en el año 70 después de Cristo. Ahora, nosotros ahorita estamos entendiendo lo que está pasando hoy día y estamos entendiendo la palabra de Dios. Nos debe redarguir. El Espíritu Santo nos debe estar tratando de convencer en nuestra fe natural. Ahora, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál debe ser nuestra lección? Aquí podemos recordar que los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos diferentes, dos doctrinas diferentes, pero que aún siendo rivales, no les importó y se unieron en contra de algo, un mismo enfoque. Y ese enemigo común por el cual se unieron ellos era el Señor Jesús. Y quisieron echarle mano para condenarlo, pero no pudieron por miedo al pueblo, necesitaban del pueblo para matarlo. De ahora en adelante ellos van a intentar ponerlo en contra del pueblo, usando todos los recursos que puedan para que unidos lo lleven a juicio y todos puedan matarlo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos viendo hoy día y con lo que estamos escuchando del Señor? ¿Estamos obedeciendo a su llamado? ¿Estamos obedeciendo a sus mandatos? ¿Estamos uniéndonos con el pueblo que lo va a rechazar y que lo rechazó? ¿O vamos a participar con el rechazo y con lo que hicieron estos fariseos? Ellos van a ser juzgados por darle la espalda, por matarlo, por rechazarlo. Entonces nosotros no debemos hacerlo. Lo difícil de venir a Cristo
de ser perdonados, ya lo hizo el Señor en la cruz. Nosotros solo nos queda escuchar y que el Señor nos quebrante y nos convenza y veamos la necesidad urgente de Cristo en nuestras vidas, que veamos que realmente necesitamos ser salvados. El reino de Dios y su justicia es importante buscarlo siempre, porque de esa manera podemos encontrar el camino, podemos encontrar la verdad, podemos encontrar la vida, podemos encontrarnos con Cristo y Él va a alumbrar nuestras vidas. Espero que este mensaje, que es lo que correspondía el día de hoy, no es algo que nosotros nos acomodamos, porque nosotros damos las enseñanzas capítulo por capítulo, versículo por versículo. No es un mensaje acomodado, pues, pero sí se da mucho a lo que hoy está pasando. Y Dios nos habla a través de su palabra día a día. Y hoy nos está hablando para que hagamos conciencia. Para que hagamos conciencia y busquemos de Dios, no para tomar estos tiempos como vacaciones o como fiesta, o no lo sé, como mucha gente lo toma, sino para que verdaderamente nos humillemos ante Dios, para que verdaderamente busquemos su rostro, el reino y su justicia. Espero que sea de bendición para tu vida y que Dios obre en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.